Saga Enola Holmes 2. Enola Holmes y el caso de la dama zurda. Escrito por Nancy Springer. Sabía que iba a morir. A grandes zancadas proseguí mi camino. Temblaba de frío y de miedo a la escucha. Distraída con aquellos pensamientos, cuando noté una presencia a mis espaldas ya era demasiado tarde. Un sonido imperceptible, tal vez el roce del cuero de un zapato pisando el barro helado y las piedras rotas de la calle, tal vez el jadeo de una respiración diabólica. En el momento en que intenté tomar aliento, justo en el momento en que, asustada, traté de darme vuelta, algo me agarró del cuello. Algo oculto e invisible detrás de mí, aterradoramente fuerte, que me apretaba cada vez con más ímpetu. No era algo humano, era como una condena opresora, sinuosa, constrictora, que me mordía el cuello. No podía pensar y mucho menos alcanzar mi daga. Mi única reacción fue dejar caer el farol que sostenía con las dos manos tratar de zafarme de aquella cosa, fuera lo que fuera, que atormentaba mi cuello. Pero empecé a sentir que me faltaba el aliento, que mi cuerpo se retorcía de dolor, que mi boca se abría en un grito callado, que todo lo que veía empezaba a oscurecerse ante mis ojos, y supe que iba a morir. Londres, enero de 1889. No nos encontraríamos en esta deplorable situación, declara el más joven y alto de los dos hombres que se encuentran en la pequeña sala del club, si no lo hubieses obligado a ir así internado. Con sus rasgos afilados y su delgadez extrema, casi cadavérica, camina de un lado a otro en sus brillantes botas negras, pantalones negros y chaqueta de frac también negra, como si fuera una garza negra. Mi querido hermano, el mayor y más corpulento, cómodamente hundido en un sillón orejero de cuero marroquí, alza unas cejas muy pobladas y puntiagudas. Esta intensa amargura no suele acompañar en absoluto tu temperamento habitual. Habla con calma, pues está en su club y en concreto en su estancia privada, que habitualmente utiliza para los encuentros. Mientras espera deseoso que llegue su cena consistente en una excelente carne asada, le dice a su hermano menor en tono afable: no negaré que la muy mema está sola en este caldero de la ciudad, y puede que ya la hayan atracado, que hayan acabado en la indigencia, o peor aún, que haya perdido su honor. Aún así, no deberías implicarte emocionalmente en el asunto. ¿Y cómo se supone que debo hacer eso? El hombre se da la vuelta desafiante y le dirige una mirada al halcón. Es nuestra hermana. Y la otra mujer que ha desaparecido es nuestra madre. ¿Y qué? ¿Servirá de algo que nos impacientemos como perros de caza en una jaula? Si buscas a alguien a quien culpar, dice el hombre que se ha sentado cruzado de manos sobre la mullida extensión del chaleco que conforma su barriga. Madre es la persona contra la que deberías dirigir tu ira. Es un lógico, así que enumera sus razones. Es nuestra madre la que, en vez de proporcionarle los modales adecuados de una dama, ha permitido que la niña se eduque en medio salvaje, en bombachos y montada en una bicicleta. Es nuestra madre la que se ha pasado los días pintando florecillas mientras nuestra hermana trepaba a los árboles, y es nuestra madre la que malversó el dinero que de otro modo hubiera tenido que ser para la institutriz de la jovencita, para su profesora de danza, para confeccionarle pudorosos vestidos femeninos y un largo etcétera, y también nuestra madre la que en última instancia la abandonó. El día de su 14º cumpleaños, murmura el hombre que camina de un lado a otro. En su cumpleaños o en cualquier otro día, ¿qué más da?, se queja el hermano mayor, que está empezando a cansarse del tema. Madre la que la abdicó de su responsabilidad finalmente hasta el punto de la deserción. Y entonces tú decides imponer tu voluntad a una joven con el corazón roto, ordenándole que abandone el único mundo que ha conocido, que ahora se desmorona bajo sus pies. El único proceder racional para convertir en algo parecido a una jovencita decente, le interrumpe el hermano mayor con aspereza. Tú mejor que nadie deberías entender lo lógico. La lógica no lo es todo. Ciertamente es la primera vez que te oigo decir algo así. El hombre corpulento ya no está calmado ni cómodo, y se inclina hacia adelante en su sillón, plantando sus botas cubiertas por unas polainas impecables en el suelo del parqué. ¿Por qué estás tan embargado por la emoción? ¿Tan afectado? ¿Por qué el hecho de localizar a nuestra rebelde hermana huida iba a ser diferente de cualquier otro problema? Porque es nuestra hermana, con la que tenemos tanta diferencia de edad que la has visto exactamente 2 veces en la vida. El hombre alto e inquieto con cara de halcón se detiene. Con una sola vez hubiese sido suficiente. Su voz afilada y rápida es más suave y apocada ahora, pero no mira a su hermano.
En lugar de eso, parece contemplar a través de los paneles de roble de las paredes del club un lugar distante u otro tiempo. Me recuerda a mí cuando tenía su edad, con los rasgos de un halcón todo nariz y barbilla, torpe y nunca encontrándome a gusto en... tonterías. Con firmeza el hermano mayor interrumpe sus disparates. Es absurdo. Es una mujer. Su intelecto es inferior, necesita protección. No se puede comparar. Aunque frunce el ceño, rebaja el tono como si fuera un hombre de estado a punto de encargarse de un asunto. Esas historias del pasado no son de ninguna utilidad. El único interrogante racional ahora es, ¿cómo te propones encontrarla? Con una aparente fuerza de voluntad, el hombre alto toma las riendas de su mirada perdida y concentra sus sagaces ojos verdes en su hermano. Después de una pausa, dice simplemente, tengo un plan. No esperaba menos. ¿Puedes compartir conmigo los detalles? Silencio. El hermano mayor sonríe sutilmente mientras se pone cómodo en el sillón. Siempre tienes que envolverte en un halo de misterio, ¿eh, Sherlock? El hermano mayor, conocido por ser un gran detective, se encoge de hombros y con unos modales igual de fríos que los del mayor dice: no veo de qué serviría decirte algo ahora, querido Mycroft. Si necesito tu ayuda, ten por seguro que te avisaré. ¿Y entonces, para qué has venido esta noche? Por una vez, para decir lo que pienso. ¿Y es realmente tu mente la que habla, mi querido Sherlock? Me parece que tus procesos mentales carecen de disciplina. Has dejado que los nervios te ganen la batalla, pareces alterado. Un estado preferible, creo yo, a no estarlo en absoluto. Dando por terminada la conversación, Sherlock Holmes recogió su sombrero, sus guantes y su bastón y se encamina hacia la puerta. Buenas noches, Mycroft. Mis mejores deseos para el éxito de tu plan, querido Sherlock. Buenas noches. Capítulo primero. Leí completamente asombrada la tarjeta que el criado me había acabado de traer en una bandeja de plata. Dr. John Watson, doctor en medicina. Dije en voz alta para asegurarme de que mis ojos no me engañaban. No podía creer que él, de entre todas las personas, fuese el primer cliente de mi recientemente inaugurado en enero de 1889 gabinete del único perditoriano científico de Londres y de hecho de todo el mundo. ¿El Dr. John Watson? Yo no era un hombre bastante común, pero Watson, y médico, aunque me resistía a creerlo, tenía que ser él. ¿Es quien creo que es, Jody? No tengo manera posible de saberlo, mi señora. Jody, ya te lo he dicho, debes dirigirte a mí como señorita Meshley. Señorita Meshley. Puse los ojos en blanco. Pues, ¿qué se podía esperar de un chico cuya madre había bautizado como Jodhpur, inscrito Jodhpur, por error en el registro de la parroquia, porque encontraba elegantes los pantalones de montar del mismo nombre? Era su admiración ante los volantes y las mangas abollonadas de mi atuendo lo que le impulsaba a llamarme mi señora, aunque no debía hacerlo, o la gente empezaría a hacer preguntas. Ya me parecía bien que el criado me respetara, pues así no se daba cuenta de que yo era una muchacha no mucho mayor que él, pero quería que cejara en su empeño de llamarme mi señora. Con más calma, recordando no mostrar ningún detalle aristocrático en mi modo de hablar, le pregunté: ¿has informado al caballero que el doctor Rasgotin ya no está? Sí, mi señora, quiero decir, sí, señorita Meshley. El gabinete del perditoriano científico llevaba el nombre de un tal doctor Leslie T. Ragostin, porque un científico solo podía ser hombre, pero el tal doctor Ragostin nunca aparecería por allí, porque ese tipo de académico solo existía en mi imaginación y en las placas y tarjetas de visita que había repartido por las tiendas, kioscos, puestos de fruta, salas de conferencias y allá donde había tenido ocasión. Haz pasar al doctor Watson a mi despacho y veré si puedo serle de ayuda. Jody salió corriendo, aunque poco inteligente, al menos su atuendo era elegante. Todo él eran botones, puños y pantalones galoneados, guantes blancos y un sombrero a rayas que más bien parecía un pequeño pastel de varias capas sobre su cabeza, aunque, ¿por qué no?, la mayoría de los uniformes eran ridículos. En cuanto desapareció, me hundí la silla de madera detrás del escritorio. Las rodillas me temblaban hasta tal punto que hacían crujir mis enaguas de seda. Aquello no iba a funcionar. Respiré hondo, cerré los ojos un instante y evoqué a mi madre, a la imagen de su rostro, casi oyendo también su voz. Enola, te apañarás muy bien sola. Este ejercicio mental obtuvo el efecto deseado, y acalmada abrí de nuevo los ojos justo para ver cómo Jody acompañaba al doctor Watson desde el salón que servía de sala de espera. Dr. Watson, la señorita Ivy Meshley, secretaria del doctor Ragostin, le dije, mientras me incorporaba tendiéndole la mano.
Ante mí, justo la persona que esperaba encontrar después de haber leído sus escritos, un caballero inglés robusto, no excesivamente pudiente, pero sí educado, con un rostro rubicundo, la mirada amable y una ligera tendencia al sobrepeso. Confiaba en que él me viera como lo que pretendía aparentar, una joven mujer trabajadora bastante convencional, con un protuberante broche en el centro del vestido y con unos pendientes iguales y espantosos. En resumen, adornada en exceso, con todo tipo de baratijas que se ajustaban con la misma arbitrariedad que el uniforme a la última moda. Una muchacha con rizos postizos de color claro que habían pertenecido con toda probabilidad a una campesina bávara. Una muchacha respetable, aunque no muy culta. Una muchacha cuyo padre bien hubiese podido ser un fabricante de monturas o un tabernero. Una muchacha seguramente más preocupada por encontrar esposo. Sí, el ya mencionado broche, además de un collarín, una cantidad exagerada de cintas y el demasiado obvio cabello postizo habían conseguido crear esa impresión, entonces había acertado con mi disfraz. Un placer conocerla, señorita Meshle. Aunque el doctor Watson, por supuesto, ya se había descubierto la cabeza, había esperado debidamente hasta echarme la mano antes de quitarse los guantes y tendérselos al chico junto con su bastón. Por favor, tome asiento, dije señalando un sillón, y acérquese a la chimenea. Hace un frío terrible allá afuera, ¿verdad? Espantoso. Nunca había visto el Támesis tan helado como para que se pudiera patinar sobre él. Al decir aquello, se frotó las manos y las extendió hacia el fuego. A pesar de los esfuerzos de las llamas, en la estancia no hacía calor y envidié el sillón orejero del visitante. No sé por qué, el frío y la humedad nunca me habían molestado demasiado hasta que llegué a Londres, donde ya me había topado con un mendigo, o lo que quedaba de su cuerpo, congelado en medio de la calle. Volviendo a recuperar mi lugar en la incómoda silla de madera detrás del escritorio, me arrebujé al chal, me froté las manos, agarrotadas a pesar de los mitones de lana por los que asomaban mis dedos, y tomé lápiz y cuaderno. Siento mucho que el doctor Ragostín haya tenido que salir, doctor Watson. Estoy segura de que le habría encantado conocerlo. Usted es el mismo doctor Watson que colabora con Sherlock Holmes, ¿verdad? Así es, dijo mientras se giraba hacia mí con educación, incluso con modestia, y de hecho vengo de parte del señor Holmes. Mi corazón empezó a latir con fuerza, que temí que mi visitante lo oyera. Yo no podía pensar que una casualidad, afortunada o no, había llevado a aquel hombre en particular hasta allí, hasta mi consulta, la de la única buscadora profesional de cosas y personas perdidas del mundo. Sin embargo, me limité a expresarme con educación, con el acento apropiado para una chica de clase media, y la correcta combinación de eficiencia y servilismo. ¿Es eso cierto? Y como fuera a tomar notas pregunté, ¿y de qué naturaleza es el problema del señor Holmes? Estoy seguro de que comprenderá, señorita Meshle, que preferiría esperar y hablar en privado con el doctor Ragostín. Y estoy segura de que comprenderá, doctor Watson, dije con una sonrisa, que en aras del valioso tiempo del doctor Ragostín, estoy capacitada para ocuparme de los detalles preliminares. Soy su empleada autorizada, aunque no para pasar a la acción, por supuesto. Puntualicé para calmar su natural desconfianza hacia cualquier mujer, pero a menudo soy sus ojos y sus oídos, igual que usted con el señor Sherlock Holmes. Añadí, con tono convincente, aunque tratando de que no se notara. Que en mi interior suplicaba, por favor, necesito saber si he interpretado correctamente el motivo de su visita. Así es, dijo el doctor Watson, con poca certeza. Algunas veces. Tenía unos ojos realmente amables, y más aún cuando estaba preocupado. Pero no estoy seguro, el asunto es delicado, ¿comprende? El señor Holmes ni siquiera sabe que he venido. Entonces, ¿no lo había enviado mi hermano? De alguna manera mi corazón se calmó, pero empecé a sentir un dolor intenso en el pecho. Puede contar con mi absoluta discreción, le dije débilmente al doctor Watson. Claro, desde luego. Y como si de alguna manera mi pérdida de interés hubiese persuadido a su alma atormentada de desahogarse conmigo, se agarró a los reposabrazos del sillón y empezó su relato. Como sin duda ya sabrá, compartí alojamiento con el señor Holmes durante años, que coincidieron con el principio de su extraordinaria carrera, pero como ahora estoy casado y ejerzo como médico generalista, nos vemos mucho menos que antes. Sin embargo, no he pasado por alto que desde este verano pasado parece inquieto, y durante los últimos meses completamente desconsolado, hasta el punto de que ni siquiera se alimenta o duerme como es debido, y he empezado a preocuparme ya no solo como amigo suyo, sino como su médico.
Ha perdido peso, su tono de piel es poco saludable y cada vez que se muestra más melancólico e irritable. Como anotaba todos los detalles diligentemente para el Dr. Robinson, mantuve en todo momento la cabeza inclinada sobre el escritorio, con lo que el Dr. Watson no pudo observar mi rostro, y fue toda una suerte porque estoy segura de que mostraba mi desánimo. En mis ojos, las lágrimas empezaban a brotar. Mi hermano, paradigma de la fríamente lógica, desconsolado, incapaz de comer o dormir, no tenía ni idea de que fuera capaz de albergar sentimientos tan profundos, y mucho menos por mí. Aunque le he preguntado en repetidas ocasiones qué le preocupa, continuó el Dr. Watson, niega estar en problemas, y cuando ayer insistí de nuevo se enojó muchísimo, incluso abandonó su habitual autocontrol de acero. Se mostró tan irracional que sentí que debía actuar en consecuencia, tanto si le gustaba como si no, por su propio bien. De modo que contacté con su hermano, el señor Mycroft Holmes. Rápidamente me di cuenta de que Ivy Meshle no tenía por qué conocer el hermano de Sherlock Holmes. ¿Puede deletrearme su nombre, por favor? Le interrumpí. Es un nombre extraño, ¿verdad? El Dr. Watson lo deletreó, me dio la dirección de Mycroft en Londres y continuó. Aunque al principio tenía sus dudas, Mycroft Holmes me explicó que él y Sherlock Holmes sufren la particular desgracia de no poder encontrar a su madre, y no solo a su madre, desaparecida sin dejar rastro, sino también a su hermana pequeña. Dos miembros de la familia, en verdad su única familia, han desaparecido. ¡Qué terrible!, murmuré sin alzar los ojos del papel. Ya no tenía ganas de llorar, sino de sonreír. De hecho, quería mofarme de mi siempre hermano mayor Mycroft, dispuesto a convertirme en una dama delicada. Me resultó difícil mantener una expresión de preocupación acorde con lo que decía y con mi papel de no saber nada del asunto. ¿Secuestro? El Dr. Watson negó con la cabeza. No ha llegado ninguna petición de rescate. No, han huido. ¡Qué asombroso! Recordé que debía aparentar no saber nada. ¿Y han huido juntas? No, por separado. La madre desapareció el verano pasado y la chica escapó hace 6 semanas, justo cuando iban a enviarla a un internado. Se fue sola. Creo que es por esta razón que Holmes se ha tomado el asunto tan a pecho. Si la muchacha estuviera con la madre, puede que no lo aprobara, pero al menos sabría que está a salvo. Sin embargo, parece que la chica, que todavía es una niña, ha viajado sola hasta Londres. ¿Una niña, dice? Sí, de solo 14 años. Mycroft Holmes me dijo que él y su hermana tienen motivos para creer que la chica tiene acceso a una cantidad considerable de dinero. Me puse rígida y sentí una punzada de ansiedad. ¿Cómo diablos habían descubierto aquel detalle? Y temen que se haya disfrazado de joven caballero y que se dedique a disfrutar de la vida. Me relajé, puesto que nada podría estar más lejos de la verdad. Esperaba no tener que caer nunca en el cliché teatral de disfrazarme de hombre, aunque ciertamente no me limitaba a ser solo Ivy Meshle. Y como tal, puede llegar a exponerse en influencias decadentes, continuó el doctor Watson, e incluso quedar atrapada en una vida disoluta. ¿Vida disoluta? Aunque no tenía idea de qué estaba hablando, lo anoté diligentemente. ¿Tiene alguna razón en particular el señor Mycroft Holmes y el señor Sherlock Holmes para creer esto?, pregunté. Sí, la madre era, o lo es todavía, una sufragista convencida, y por lo que parece la muchacha es, desafortunadamente, poco femenina. Vaya, qué pena. Lo miré por entre los mechones de mi mullido flequillo postizo, aleteé mis pestañas falsas y le sonreí con unos labios pintados de manera sutil, de modo que en todo el rostro me había aplicado ligeramente una sustancia poco respetable llamada rouge, para cambiar el tono amarillento y aristocrático de mi piel por uno más lozano, más rosa y ordinario. ¿Podría proporcionar al Dr. Ralston una fotografía de la chica? No, ni de la mujer tampoco. Parece que las dos evitaron a los fotógrafos. ¿Y por qué razón? El doctor suspiró y su expresión se alejó por primera vez de la amabilidad. Supongo que en parte por su determinación a ir en contra de las leyes de la naturaleza femenina. ¿Podría por favor decirme sus nombres y describirlas? El doctor Watson me deletreó los nombres: Lady Eudoria Barnett Holmes y la señorita Enola Holmes. Mi madre parecía haber presagiado mi futuro al llamarme Nola, que leído al revés, en inglés, significa sola. Por lo que me han dicho, dijo el señor Watson, la chica es la más fácil de reconocer, es bastante alta y delgada. Había estado intentando ganar peso, pero hasta el momento no lo había logrado, en parte a causa de las sopas de cabeza de pescado y caldos de cerebro de oveja que me servía mi ahorradora casera. Con un rostro alargado, una pronunciada nariz y barbilla que, se podrían considerar ciceronianas.
Qué manera más diplomática de decir que me parecía mucho a mi hermano Sherlock. Como todavía no había conseguido redondear mis facciones, dentro de la boca me había colocado una especie de artilugios de goma, uno en cada mejilla, que de hecho iban destinados a rellenar otra parte innombrable de la figura. Junto con unos implantes en los orificios de la nariz, conseguía deformar considerablemente mi rostro. Y una figura angular, algo carente de encanto femenino, continuó el Dr. Watson. Siempre ha mostrado su preferencia por las ropas masculinas y por las actividades de chicos, y sus andores son largos y varoniles. En resumen, podría malograrse para la sociedad decente si no se la encuentra pronto. ¿Y la madre? Pregunté para cambiar de tema antes de que estallara en una sonora carcajada. Tiene 64 años, pero aparenta mucho menos. No destaca en especial en el físico, pero es de temperamento fuerte y obstinado. Es un artista de talento que desgraciadamente ha puesto todas sus energías al servicio de la causa de los llamados derechos de la mujer. ¿O entonces quiere llevar pantalones? El doctor apreció con una sonrisa mi aparente burla sobre las reformistas. Eso parece. Está a favor de lo que se conoce como vestido racional. ¿Y contamos con algún indicio de dónde se puede encontrar? Ninguno, pero creemos que la chica, como lo he dicho, está en Londres. Dejé mi lápiz y lo miré fijamente. Muy bien, Dr. Watson, expondré toda la información al Dr. Raustein, pero debo advertirle que es poco probable que acepte el caso. Mi primer caso, un dilema imposible, encontrarme a mí misma. No podía ni siquiera planteármelo. ¿Por qué no? Ya tenía preparada la respuesta. Porque no está interesado en tratar con intermediarios. Preguntará por qué el señor Sherlock Holmes no se ha personado él mismo en... Porque el señor Holmes es muy reservado, me interrumpió el Dr. Watson, algo acalorado, aunque su enfado no iba dirigido hacia mí. Muy orgulloso. Si ni siquiera quiso decirme a mí el motivo de sus preocupaciones, ¿cree usted que se lo explicaría a un completo extraño? Tal vez extraño, pero colega de investigación y al fin y al cabo, apunté con amabilidad. Peor todavía, se sentiría humillado ante la presencia de... De forma abrupta, el Dr. Watson se interrumpió y luego preguntó. En lo que respecta a este tema, disculpe, pero ¿quién es el Dr. Raustein, señorita Mesley? Se toma el apellido Holmes, se divide en sílabas, se le da la vuelta, Meshhold, y se escribe tal como se pronuncia en inglés. Mesley. De una simplicidad absoluta, sin embargo, nunca lo adivinarían, ni él ni nadie. Señorita Mesley, no deseo ofenderla, pero estaba investigando y nadie ha oído hablar de un tal Dr. Raustein. He venido hasta aquí solo porque dice especializarse en encontrar a las personas que se han perdido. Cualquier cosa que se haya perdido, de hecho, puntualicé. Pero no encontraba a nadie que pueda recomendarlo, porque está iniciando su carrera, al igual que su amigo lo hizo una vez. El Dr. Raustein todavía debe labrarse una reputación, aunque le interesará saber que es discípulo entusiasta de los métodos del señor Sherlock Holmes. ¿Es eso cierto? El Dr. Watson pareció ablandarse. Sí, y relata al señor Sherlock Holmes, y se sorprenderá en gran medida al oír que su héroe ha sido incapaz de localizar a su madre y a su hermana desaparecidas. El Dr. Watson se inclinó en el sillón como si este fuera de repente poco cómodo, se aclaró la garganta y dijo lentamente. Supongo, dijo lentamente, que se debe a que estos casos no suelen despertar el interés de Holmes. Los encuentra ordinarios y monótonos y generalmente no los investiga. De hecho, justo ayer, añadió, cuando me dirigí a ver a Holmes, me topé con Sir Eustace Alister y la Lady Alister, que acaban de visitarlo para lograr que indagara el paradero de su hija. No lo lograron, y Holmes los echó a cajas destempladas. Con toda mi atención en lo esencial de su relato, ignoré la imposibilidad lógica de que una caja estuviera templada o destemplada. ¿La hija de Sir Eustace Alister ha desaparecido? No he visto nada en los periódicos. Watson se acercó el puño a los labios y acto seguido carraspeó. Se ha silenciado para evitar un escándalo. Así que temían que la muchacha se hubiera fugado con algún embaucador entonces. Tenía que investigar aquel asunto. Sabía que el Dr. Watson no me develaría los detalles. Ya pensaba que había hablado demasiado, pero a fin de cuentas no había proporcionado mi primer caso. Hallaría a la hija desaparecida del baronet. Muy lejos de estar contento, Watson se incorporó. Nuestro encuentro había terminado. Estiré las cuerdas de la campanilla para pedirle a Jody que lo acompañara hasta la puerta principal. Antes de que emprenda cualquier acción, dijo Watson, me gustaría conocer al Dr. Raustein en persona. Desde luego, ¿su dirección? El Dr. Raustein se podrá en contacto con usted tan pronto como haya recibido mi nota, mentí. Después de apuntar sus datos, me puse en pie para despedir a mi visitante.
y una vez que hubo marchado, me senté en el sillón que había dejado libre junto al fuego e incomprensiblemente empecé a tiritar. Capítulo 2. Tiritaba a causa del miedo de mi hermano Sherlock, al que adoraba. Era mi héroe, mi némesis, casi lo idolatraba, pero si conseguía dar con mi paradero, perdería mi libertad para siempre. Y aún así, se sentía desconsolado por mi culpa. No podía seguir diciendo a mí misma que solo había herido su orgullo. ¿Pero qué podía hacer? Si le revelaba a Sherlock Holmes el más mínimo indicio de mi paradero, de algún modo lo utilizaría para atraparme. Y también debía tener en cuenta a mi mamá. ¿Cuánto le quedaba para disfrutar de la libertad y la felicidad, lejos de las limitaciones de la decencia y del lugar que se debe ocupar una mujer antes de que abandonara este mundo? ¿Acaso los hombres eran los únicos que podían tener orgullo? Mi otro hermano Mycroft apreció brevemente mis pensamientos. No me importaba si había herido su orgullo. Aunque era igual de inteligente que Sherlock, se asemejaba más a una patata hervida que había sobrado de la cena anterior, fría e inerte. Yo no le preocupaba lo suficiente como para tratar de encontrarme. Sin embargo, debería considerar otra cuestión. ¿Por qué Mycroft se había molestado en hablarle sobre mí a Watson? ¿Y si todo era una mentira? ¿Y si la visita del Dr. Watson había sido un ardid y el mismo Sherlock lo había enviado para que me espiara? Tonterías. Era imposible que mi hermano supiera, pero de alguna manera se había enterado de algo que no debía suponer ni remotamente, de la existencia del dinero, y tal vez hubiese reparado en que el Dr. Ravensing había abierto su gabinete en el mismo despacho que la Perditoria Astral, a quien yo, Enola Holmes, había ayudado a encarcelar. ¿Acaso Sherlock Holmes percibía una conexión? Después de reflexionar sobre ello, decidí que era poco probable. Más probable era que Sherlock hubiese enviado al Dr. Watson para espiar mi curiosidad. Pero valorar si aquel perditoriano científico suponía una competencia para su labor detectivesca. En ese caso, ¿podría no ser cierto que mi hermano estaba sufriendo? Sin embargo, podría jurar que lo que percibió los ojos del Dr. Watson era una preocupación genuina. Maldita sea, ¿cómo se suponía que debía actuar con la familia? La levitación espiritual me parecía menos misteriosa. Ojalá pudiera consultarlo con mamá. Sin embargo, no la había visto desde aquel fatídico día del mes de julio anterior en que se marchó de forma inesperada. De hecho, ni siquiera conocía su paradero exacto. Habíamos contactado utilizando acertijos y mensajes en clave por medio de los anuncios personales del Palm Gazette, su periódico favorito, culto, pero más progresista que The Times, el Modern Womanhood, el Journal of Personal Rights y algunas otras publicaciones. Por ejemplo, cuando deduje que se había ido con un grupo de gitanos, había publicado lo siguiente: mi crisantemo, la cuarta letra de la inocencia, la segunda letra de la pureza, la 10ª letra del recuerdo, la sexta letra de la fidelidad, la primera letra del amor verdadero, la 11ª letra de despedida y la cuarta letra de lo mismo. ¿Es así? Ivy. Crisantemo se había convertido en esta palabra en clave para mamá, y el mensaje en sí simplemente se refería a otra especie que aparecían en el significado de las flores, un libro de referencias que mamá me había regalado, cuyo simbolismo era de conocimiento general entre aquellos que se intercambiaban felicitaciones florales. De este modo, en mi anuncio personal, que era por así decirlo un ramo a la inversa, la inocencia se correspondía con la margarita, la pureza estaba simbolizada por el lirio, el recuerdo se correspondía con los pensamientos, y así hasta incluir la hiedra, la no me olvides, el guisante de dolor y el guisante de dolor de nuevo. La cuarta letra de Margarita era la G, la segunda letra en lirio era la I, etc. hasta formar la palabra gitanos. En menos de una semana, mamá había contestado con un código de flores similar. Sí, ¿dónde estás? Y yo le había respondido de la misma manera: Londres, y hasta allí había llegado nuestra conversación. Tenía muchas ganas de ver a mi madre, pero temía el resultado a causa de la intensidad de los sentimientos, no todos benévolos, que albergaba hacia ella, y también a causa de la inestabilidad de los mismos. Por lo tanto, había decidido localizarla cuando estuviera preparada y en mis términos. Pero ahora, ante aquellas terribles noticias sobre Sherlock, decidí que era necesario dejar mis reservas y prudencia a un lado. Deseaba consultárselo a mamá. Tenía que consultárselo a mamá. Pero para contactar con ella debía ser lo más cauta posible.
Esperé hasta llegar a casa, lejos de Jody y de los otros miembros del servicio. Aunque me hubiera podido hospedar en la cómoda planta superior del edificio gótico en que se encontraba el gabinete del Dr. Robinson, no lo hice por prudencia. En lugar de eso, el Dr. Robinson alquilaba aquellas habitaciones a una gran variedad de inquilinos bohemios, y así me procuraban los ingresos, mientras que yo había encontrado una habitación bastante sencilla y humilde en el East End, donde con seguridad mi hermano no pondría un pie para buscarme. Nunca pensaría que su hermana se había aventurado en aquellos suburbios. Yo era la única inquilina de aquella deteriorada residencia, una casa decrépita encajada entre bloques de viviendas de color de hollín que con toda probabilidad habían conocido mejores días. La casera, una viuda anciana y amable llamada señora Tupper, estaba completamente sorda, de modo que para hablar con ella debía gritar a una trompetilla que sujetaba junto a su oreja. Por lo tanto, pocas preguntas podía hacerme. El único servicio era una señora sirviente que acudía a diario a hacer cualquier tipo de tareas y a la que nunca veía. En todos los aspectos era el lugar perfecto para esconderme. Así que esperé hasta bien entrada la tarde, una vez a salvo en mi modesto dormitorio, sin el corsé, el aumentador de busto y el flequillo, los cabellos postizos e injertos faciales que me convertían en Ivy Mitchell. Me puse una bata y con mis pies sobre un escabel para evitar las frías corrientes del suelo, me relajé cerca del fuego. Acerqué una vela y empecé a componer un mensaje en clave para mamá. Cornejo 4, iris 2, 3, violeta y flor de manzano. ¿Cuántos? Había decidido que este mensaje debía ser diferente de los anteriores y más difícil de resolver. Una cuestión me preocupaba sobremanera. ¿Cómo había averiguado mi hermano Sherlock que tenía dinero? Si lo sabía, ¿habría conseguido descifrar de algún modo los mensajes previos de las columnas de la agonía del Pall Mall Gazette y atribuirlos a mamá y a mí? Tomé lo que había escrito hasta el momento y lo dividí en 4 grupos de letras. C-O-R, NEG, OCU, ATR, OIR, ISD, OST, RES, BIO, LET, AIF, LOR, DEM, ANS, ANO, Q, ANT, OS. No mencionaba nada de Ivy por precaución, pero confiaba en que mamá reconociera sin problema las procedencias del enigma por el código floral. El iris simbolizaba un mensaje, pero además confiaba fervientemente en que mamá apreciara cómo había modificado la clave en esta ocasión. El iris era una flor única de 3 pétalos en la parte superior y 3 en la inferior. Un cornejo florido tenía 4 pétalos y las violetas y la flor del manzano tenían 5. Había incluido la violeta porque representaba la fidelidad y la flor del manzano porque a veces cuando era niña mamá partía una manzana transversalmente para enseñarme la estrella de 5 puntas en su interior y me explicaba cómo la manzana y sus semillas crecían de una flor de 5 pétalos. Una vez dividido el mensaje, lo invertí. OS, ANT, CU, ANO, ANZ, DEM, LUR, AYF, LET, BIO, RES, OST, ISD, OIR, ATR, OCU, NEJCOR. Con el ceño fruncido miré los signos de interrogación. Harían el mensaje en clave demasiado fácil de resolver. Lo sustituí por lo que mamá llamaba un símbolo de nulo. OSX, ANT, XU, ANO, ANZ, DEM, LOR, AYF, LET, BIO, RES, OST, ISD, OIR, ATR, OCU, NEJCOR. Ya lo tenía. Imaginé que mamá lo resolvería con facilidad, ya que no difería mucho del primer acertijo con el que me había dejado perpleja. Pero este era simplemente un mensaje preliminar para hacer pensar a mamá en el número 5. Confiaba en que entendería que se puede tomar el alfabeto y dividirlo en 5 partes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ,
OPQRS TWXY. Y así cada una de las partes tenía 5 letras, excepto la última, pero como la Y y la Z raramente se utilizan, no contaban como línea. Entonces escribí el auténtico mensaje que quería enviar a mamá. El puente de Londres se está derrumbando, tenemos que hablar, y lo cifré de la siguiente manera. La E está en el primer grupo de líneas o línea de letras y ocupa la quinta posición, lo que daba la clave de 15. La L es la segunda letra del tercer grupo, 32, y así sucesivamente. 1532, 4252, 153, 45115, 1415, 324134, 1444, 1545, 4515. Abajo. 15455 1111415 444452331211 3414415115341534145 4352 1523 111232144. Pensé en unir todos los números y dejar que mamá separara las palabras después, pero decidí no hacerlo. Ya tendría bastante dificultades para descifrar la clave. Tercera letra, segunda línea o tercera línea, segunda letra. Y la referencia al puente de Londres mediante la cual indicaba dónde estaba el problema y dónde quería encontrarme con ella. Mi borrador final quedó de la siguiente manera. OSXANTXCU ANO ANZ DEM LORYFLETBIO RES OST ISD OIRATR OCUNEJCOR 1532 4252 1534 5115 1415 3241 34 1444 1545 4515 154 55 111 1415 444 4523 312 1134 1441 511 534 15334145 435215 abajo 2311123211144. Copié el mensaje repetidamente para varios periódicos, revisando cada copia 3 veces para que no puntuviera errores, antes de doblar los extremos hacia el centro para fijar el pliegue que sobresalía con un lacre de cera corriente, pues no tenía cera de color para lacrar. Después escribí las direcciones en la parte en blanco y los aparté. Los llevaría a Fleet Street al día siguiente, y hasta que mamá respondiera no tenía nada más que hacer salvo esperar, y yo detestaba esperar. Y en lo referente a la hija de Sir Eustace Allister, también tenía que esperar. No podía dedicarme a aquel asunto hasta el día siguiente, pero algo tenía que hacer para tranquilizarme y conciliar el sueño. Así que abandoné mi acogedor rincón al lado del fuego y empecé a vestirme, de nuevo, aunque en esta ocasión con otro atuendo. En lugar de las prendas interiores de una dama, me puse unos innombrables de flanela que me cubrían y daban calor de las muñecas a los tobillos. Después un corsé viejo que había evitado que el acero de un cuchillo penetrara en mis carnes. Lo ceñí lo justo para que no se soltara, puesto que no lo llevaba por vanidad, sino por defensa, y también con armadura. En el lugar donde antes tenía un gancho de acero que hacía que la parte frontal fuera rígida como un atizador, yo había colocado una delgada daga de 3 centímetros, enfundada en la tela considerablemente almidonada de la prenda. Podía acceder a aquella arma de doble filo y muy afilada a través de una solapa situada en el pecho de la prenda que en aquel momento me estaba poniendo, un sencillo vestido negro que había confeccionado yo misma con la esperanza de que se asemejase al hábito de una monja.
Ajusté el alzacuellos equipado con ballenas para frustrar cualquier intento de degollarme. Y sobre unos gruesos calcetines me calcé mis viejas botas negras. Para finalizar, oculté la cabeza y el rostro bajo una capucha y un velo negro. Aquel era el atuendo de mi vida nocturna. Capítulo 3. Sigilosamente abandoné mi habitación. Como era su costumbre, la señora Tupper se había retirado temprano a su dormitorio, y desde allí, aunque estuviera todavía despierta, era imposible que aquella querida anciana sorda oyese mis cuidadosas pisadas al salir. Como escondía el hábito en el armazón de la cama, estaba casi segura de que la señora Tupper no tenía ni idea de que otra persona, por decirlo de algún modo, una sombría y nocturna hermana de la caridad, se hospedaba con aquella joven secretaria tan simpática, la señorita Meshlow. Tuve que bajar a tientas las oscuras escaleras, porque evidentemente en aquella casa, lamentablemente, que casi parecía un cuchitril, no se dejaba el gas encendido. En plena oscuridad busqué con el tacto el ojo de la cerradura, abrí la puerta principal con mi llavín, salí al exterior, cerré la puerta de nuevo y me alejé a paso rápido para disminuir la posibilidad de que cualquier transeúnte nocturno descubriera dónde vivía. Elegí un camino al azar, diferente del que había tomado la noche anterior o la anterior a aquella, y atravesé grandes zancadas espacios sombríos y estrechos, apenas iluminados por farolas de gas. Ni las lámparas, ni los carruajes, ni las antorchas de los más adinerados, ni los recién estrenados dispositivos de iluminación eléctrica de las calles de las clases pudientes habían llegado al East End. Allí flotaba, o más bien se ahogaba, en un mar de suciedad marrón, unas luces enfermizas y vacilantes. Londres, en su manera peculiar y asombrosa, se agazapaba frígida ante mí. Allí el frío de la medianoche estaba hecho de hollín de chimeneas, de vapor de carbón, de humo de maderas y del hedor húmedo que se elevaba del Támesis. Era como nadar en una niebla más fría que el hielo, que sin embargo nunca se congelaba y que calaba las ropas hasta llegar a los huesos. Esa climatología pesada y gélida era la causante de que toda la gente que tenía en algún lugar donde cobijarse se resguardara en él. Incluso si aquel lugar eran las escaleras de las casas de huéspedes, donde se podían encontrar a mendigos que pasaban la noche. La gente pobre no tenía otra cosa para calentarse y quemaba paja, robada de los montones de estiércol detrás de los establos, y tal vez no vivirían para ver el amanecer. Cuando consideré que me había alejado lo suficiente de mi alojamiento, me dirigí hacia un hueco entre dos casas y encendí un farol de aceite que había traído conmigo. Mis dedos rígidos por el frío apenas podían manipular la cerilla. Alguien podría preguntarse por qué una joven dama de buena familia saldría en aquellas circunstancias. Ni siquiera yo mismo podía entender completamente la razón que me obligaba a deambular en la noche. Tal vez padezca algún tipo de monomanía, siempre inclinada a la aventura, a indagar, a buscar, a investigar y a encontrar, a averiguar, a encontrar cosas, a encontrar gente, y en aquella noche concreta a cualquiera que necesitara ayuda para sobrevivir. En el interior de mi hábito, así como en la gruesa capa de lana que llevaba por encima de él, había cosido varios bolsillos bastante profundos, y en ellos había colocado algunos objetos de utilidad, restos de velas y cerillas de madera, algunas monedas, calcetines y gorras, y manoplas de lana, manzanas, galletas, una pequeña botella de brandy. También llevaba una manta encima de un brazo, mientras que con la otra alzaba el farol. Como llevaba unos guantes de piel negros, sostuve la luz en alto y empecé a buscar en los callejones y pasadizos, siempre alerta ante cualquier señal de peligro, escuchando cualquier sonido de pelea, o un grito, o unos pasos en mi espalda. También agudicé el sonido por si escuchaba a alguien llorando. Y el sonido me llegó no mucho después, unos gemidos apagados y sordos, pensativos, como si la persona hubiera dejado de sollozar y respirar entre gimoteos. Guiada por ese lamento, puesto que mi farol no alumbraba más allá de unos pocos pasos de pavimento adoquinado, antes de que todo desapareciera en la negra niebla, me topé con una anciana acuclillada en el umbral de la puerta, que trataba de calentarse con un chal que solo le cubría la cabeza y los hombros. Al acercarme, al oír mis pasos, se asustó e intentó sofocar su llanto con las manos, pero después, al reconocerme, volvió a sollozar en voz alta, esta vez de alivio. Por entonces mucha gente ya me conocía. Mi hermana, susurró, hermana de las calles. Un brazo delgado tembló hacia mí. Sin pronunciar palabra, puesto que la hermana nunca hablaba ni emitía sonido alguno, me incliné hacia ella como
como si una flacucha gallina negra le hiciera ante un polluelo, supongo, y la envolví con la manta que había traído. La cruda realidad era que confeccionaba dichas mantas con pedazos de ropa vieja que cosía entre sí. Cualquier otro tipo de abrigo, la mejor calidad, se lo hubiesen robado, aunque fueran ellos los que más lo necesitaban. A la luz del farol vi que la cara de aquella mujer no era al fin y al cabo la de una anciana, solo estaba ajada por la adversidad, con su cuerpo esquelético atrofiado a causa del raquitismo y del hambre. Era tal vez una viuda o una solterona a la que habían echado de algún albergue por no tener 8 peniques, o había acabado aquella mujer en la calle huyendo de los golpes de un marido borracho. Aunque sabía que no conocería nunca los detalles, le puse unos calcetines gruesos de lana en sus pies descalzos y de uno de mis bolsillos extraje un objeto que, según creía, había inventado yo misma, una gran lata en la que había embutido un montón de papel rociado con parafina. Encendí una cerilla de madera, la deposité encima de aquel extraño fuego portátil y lo dejé a su lado en el umbral, donde empezó a arder, llameando como si fuera una vela del tamaño desproporcionado y suministrando una buena cantidad de calor. Solo duraría una hora más, o menos, lo suficiente para que se calentara, y confiaba en que si se ocultaba lo suficiente, no se viera demasiado o no trajera compañías no deseadas. Le di una manzana, algunas galletas y un pastel de carne que había adquirido no de un vendedor ambulante, sino de una panadería, con lo que su materia prima era de buena calidad y no una combinación de carne de perro y de gato. Muchas gracias, hermana. Parecía que la mujer no podía parar de sollozar, pero sabía que en el momento en que me alejara dejaría de hacerlo. Rápidamente le deslicé varios chelines, dinero suficiente para costearse comida y alojamiento durante algunos días, pero no tanto como para que la mataran por robárselo. Después me incorporé, le di la espalda y me alejé, confiando en que entendiera que ya no podía hacer nada más por ella. Que Dios la bendiga, hermana de las calles, gritó. Su gratitud me hizo sentir indigna, como si fuese un fraude, una farsa. Había tantos como ella y yo jamás podría encontrarlos a todos. A grandes zancadas proseguí mi camino, temblaba de frío y de miedo a la escucha. Una canción alegre y los gritos de unos borrachos flotaron débilmente hasta mis oídos desde la siguiente calle. ¿Una taberna todavía abierta?, me pregunté. ¿Cómo le permitía a los agentes del orden? Seguramente las autoridades. Distraída con todos aquellos pensamientos, cuando noté una presencia a mis espaldas, ya era demasiado tarde. Un sonido imperceptible, tal vez el roce del cuero de un zapato pisando el barro helado y las piedras rotas de la calle, tal vez el jadeo de una respiración diabólica. En el momento en que intenté tomar aliento, justo en el momento en que, asustada, traté de darme la vuelta, algo me agarró del cuello. Algo oculto e invisible detrás de mí, aterradoramente fuerte, que me apretaba cada vez con mayor ímpetu. No era algo humano. Era como una condena opresora, sinuosa, constrictora que me mordía el cuello. No podía pensar y mucho menos alcanzar mi daga. Mi única reacción fue dejar caer el farol que sostenía y con las 2 manos tratar de zafarme de aquella cosa, fuera lo que fuera, que atormentaba mi cuello. Pero empecé a sentir que me faltaba el aliento, que mi cuerpo se retorcía de dolor, que mi boca se abría en un grito callado y que todo lo que veía empezaba a oscurecerse ante mis ojos. Y supe que iba a morir. Creo que de lo siguiente que tuve conciencia fue de una luz en las sombras, aunque no una luz amable. Aquella era naranja, bailarina y diabólica. Parpadeé varias veces para salir de la oscuridad. Noté la dureza y la frialdad de la calle debajo de mí y vi que estaba tendida casi en mitad de un fuego. Un charco de aceite que se derramaba de mi farol roto ardía alegremente. A través de aquel resplandor radiante, 3 o 4 hombres me miraban desde arriba. Aunque mis recuerdos son borrosos por la noche y por la niebla, por mi confusión y por mi dolor, por mi velo, tan borrosos como sus voces ebrias. ¿Está muerta? ¿Qué clase de tipo estrangularía la hermana? Puede que uno de esos anarquistas forasteros a los que no le gusta la religión. ¿Alguien lo ha visto? ¿Respira? Inclinándose hacia mí, uno de ellos me levantó el velo. Creo que me vio el rostro durante unos instantes antes de que le apartara las manos, antes de que mi asombro ante tal descortesía me sacara de mi desmayo. No podía decirse que me había desmayado, no al menos en el sentido femenino y delicado de la palabra. Nadie podía acusarme de haberme desmayado cuando habían estado a punto de estrangularme. En cualquier caso, me costó unos instantes salir de mi estado de inconsciencia, unos segundos que no recuerdo con claridad.
Creo que golpeé al hombre que me estaba levantando el velo, tirando de la tela para cubrirme la cara de nuevo a la vez que rodaba para alejarme del fuego y me incorporaba a tropicones. Señorita, ¿qué viene tanta prisa? Jamelgo. Cuidado, hermana, no vaya a ser que se caiga. Unas manos trataron de atraparme, pero me zafé y rechacé sus ofertas para socorrerme, puesto que estaban borrachos y tambaleantes, mientras que yo solo me tambaleaba. Huí. Como hice en el ejército, toqué retirada sin honor ni gloria, sin ni siquiera haber empuñado un arma, aterrada y sollozando sordamente. De hecho, no sé cómo conseguí a trompicones llegar a mi alojamiento, pero de algún modo finalmente entré en mi habitación. Temblando, encendí todas las lámparas de aceite, todas las velas y aticé el fuego, derrochando leña y carbón hasta que animé una llama de calidez y luz en la noche. Me dejé caer en el sillón y permanecí allí sentada, tratando de calmar mis jadeos. Cada respiración me provocaba un intenso malestar en la garganta. Cerré los labios, traía saliva una y otra vez, procurando engullir con ella la humillación y el dolor. Aunque estaba cerca del fuego, todavía sentía un frío que iba más allá de la escarcha de la noche y que me helaba hasta lo más profundo de mi ser. Necesitaba acostarme. Trastabillando me puse en pie y empecé a desabrocharme el alzacuellos. Mis dedos temblorosos notaron algo que colgaba alrededor de mi cuello. Una presencia extraña, larga, suave y elástica, como si fuera una serpiente. A pesar de lo dolorida que tenía mi magullada garganta, proferí un grito cuando de un tirón, y con las garras clavadas en aquella cosa, la aparté de mí y la tiré al suelo. Ahí estaba, en la alfombra delante del hogar, el garrote. Había oído que se hacían con alambre, pero aquel se había confeccionado con un tipo de cuerda blanca, suave y anudada a un palo de madera. El nudo pude advertir un mechón de pelo castaño, mi pelo, arrancado de mi cuero cabelludo en el momento en que el estrangulador había girado el mecanismo, apretando más y más el artefacto alrededor de mi cuello. Mientras me mecía en pie, cerré los ojos durante un momento en el que me di cuenta de que estaba viva gracias a mi alzacuellos provisto de ballenas. Los agentes de policía de Londres llevaban túnicas con alzacuellos por la misma razón. Era asombroso y terrible pensar que un artefacto tan sencillo podía llegar a aterrorizar a toda una metrópolis, incluso la policía. Terrible también y vergonzoso era darse cuenta de que no me había salvado por mi coraje o por mi ingenio. Me había olvidado de mi arma y como una tonta había empezado a dar patadas y arañazos no mucho mejor que cualquier otra presa femenina. Con alzacuellos o sin él, estaría muerta de no ser por aquellos borrachos. Si decidí interiormente, ellos habían interrumpido al otro estrangulador. ¿Por qué si no este último habría olvidado que el aparato tan refinado en mi cuello? Aunque temblaba de forma exagerada, me obligué a abrir de nuevo los ojos para examinar aquel artefacto repugnante, refinado y encantador. De hecho, el palo de madera pulida de ratán bien podría proceder del bastón de un caballero. Sin duda, no eran el tipo de accesorios que llevaría un matón callejero, y la cuerda era la cinta de una prenda interior, y más concretamente la cinta del corsé de una dama. De repente un malestar recorrió todo mi cuerpo y con él un fogonazo de furia. Agarré aquella cosa insolente y repulsiva y la arrojé al fuego.